Entonces, el día de hoy hablemos de las partes en el juicio de nulidad. ¿Qué debemos de entender por esto? Los sujetos que van a intervenir en el proceso. Y acuérdense ustedes, pues vamos a tener siempre tres. ¿Estamos? ¿En dónde vamos a encontrar reglamentado esta situación? ¿Cuáles son las partes? Bueno, lo vamos a tener en el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Alguien que me ayude a darle lectura? ¿Usted, Yasmín, lo tiene a la mano? Sí, artículo tercero. Son partes en el juicio contencioso administrativo. Fracción 1, el demandante. Fracción 2, los demandados tendrán ese carácter. Inciso A, la autoridad que dictó la resolución impugnada. Inciso B, el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. Inciso C, el jefe del servicio de administración tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación respecto de las materias de competencia del tribunal dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrán apersonarse como parte en los juicios en que controvierta el interés fiscal de la Federación. Fracción tercera, el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Muy bien. Veamos entonces esto un poquito más pausados. Veamos el primer supuesto, la fracción primera. En esta fracción primera vamos a hablar del demandante. ¿Quién es el demandante? El demandante es aquel que ejercita la acción. Muy bien. Y vimos que van a ser o pueden existir dos supuestos. Veamos el primero. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los sujetos que intervienen en la acción procesal? El demandante sería el accionante. ¿Estamos? ¿Sí se acuerdan de eso? Muy bien. ¿Quién puede ser un accionante? ¿O quién puede ser el demandante? Aquí ustedes se van a dar cuenta el día de mañana, cuando ya estén en el ejercicio profesional, que a veces le llaman actor a este sujeto. Esto por algún resquicio del derecho procesal civil. ¿Qué les recomiendo yo? Que utilicen la palabra accionante, perdón, demandante. Muy bien. Y el demandante puede ser, hablemoslo así, ente privado. Como ente privado podrá ser persona física o persona legal. Es decir, Adrián Polanco o la empresa Patito A DSB. Pero además de señalar eso, vamos a decir que hay un segundo supuesto. Perdón, en este mismo supuesto, también puede estar la persona legal pública. ¿Estamos? Entonces, demandante en el primer supuesto como ente privado será una persona física, será una persona legal privada y también puede ser una persona legal pública. ¿Queda claro? Ahora, veamos este supuesto. En cualquiera de estos tres casos, estos sujetos deben de verse afectados, esto es se conoce como principio de agravio o de interés jurídico.
deben de verse afectados por un acto administrativo, decreto o acuerdo de carácter general, diverso de un reglamento, que tenga la naturaleza de ser definitivo. ¿Se acuerdan ustedes la competencia material del tribunal, que ya la estudiamos? Siempre que se vean afectados o que tengamos interés en alguna declaratoria del propio tribunal respecto de alguno de estos actos administrativos, tendremos el carácter de demandante. Recuerden que en materia administrativa no existe la gestión de negocios. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es gestión de negocios? ¿O ya no se acuerdan de él? ¿Usted se acuerda, Lisbeth? Según lo que yo recuerdo era cuando se negociaba entre las partes para que llegaran a un acuerdo y ya no. No, no. Entonces, Pues ya está prohibida la gestión de negocios en materia administrativa. Moisés, dime. Según recuerdo, profesor, la gestión de negocios es cuando alguien más, que no eres tú, siendo tú el titular de un derecho, de una reclamación, alguien más va en tu nombre y representación a alegar este derecho o esta reclamación a tu nombre y representación. Por eso me parece que en los poderes notariales se dice para gestión de pleitos y cobranzas y demás, ¿no? Bueno, tienes razón, pero te está faltando algo muy importante. A ver, Lorena, dígame. En la gestión de negocios, la persona, el titular, como mencionaba Moisés, de los derechos, no le dio esa facultad al gestor para que haga ciertos actos. Simplemente el gestor, de buena fe y buscando un bienestar para el titular de sus derechos, actúa para su beneficio y ya luego le informará de la gestión de negocios y si fue errónea, pagarán así lo mal que hizo. Si no, pues es como un favor de forma legalmente ya instituido. Exactamente, un gestor de negocios es aquel que actúa a nombre y representación de un tercero sin que el tercero así se lo pida. Diríamos, como Lorena nos lo explicó, yo me lo explico más sencillo, es un chismoso. Nadie le pidió que venga y ahí va de metiche. Bueno, es chismoso y metiche aparte de todo. Esto se permite en materia civil, pero hay materias donde está prohibido. Una de ellas es el administrativo. Piensen ustedes que aquí en la casa de mis vecinos vienen y dejan la demanda o un requerimiento, el juicio de nulidad. Pero pensemos, vienen y le notifican el acto, una clausura, piensen ustedes. Y yo voy ante el tribunal y digo, vengo a demandar la nulidad de esa clausura. Mis vecinos no se encuentran, pero yo voy a promover esta demanda en representación de, como su gestor de negocio. ¿Tendré el carácter de demandante? Nunca. Las únicas formas de representación admitidas en el juicio de nulidad serán, como ustedes saben, para el demandante, cuando sea de ente de naturaleza privada, pues serán poderes notariales, en su caso carta poder. Si es una persona física, se permite la representación mediante carta poder, suscrita con 2 testigos y ratificada ante presencia del secretario judicial. Puede ser un poder notarial, como nos lo decía Moisés, para pleitos y cobranzas. Muy bien, pero siempre debe de existir que la persona que está acudiendo al tribunal tenga ese interés jurídico o ese principio de agravio. ¿Quedó claro?
Ahora veamos el supuesto 2. ¿Se acuerdan que les dije que hay uno del demandante? Ahora veamos el supuesto 2. El supuesto 2 se va a referir a la autoridad. También la autoridad puede ser demandante en el juicio de nulidad. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando una autoridad de la Administración Pública Federal tenga acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular y estime que la misma es contraria a la ley. Entonces, este es otro supuesto y da origen a lo que se conoce como juicio de lesividad. Dime, Moisés. Gracias, profesor. Justamente es lo que yo iba a comentar, porque usted nos había dicho que cuando la autoridad es titular de uno de estos procedimientos no es juicio de nulidad, sino de lesividad, cuando la agraviada es la autoridad, ¿no? Bueno, no tan tajantemente. Mira, el proceso es el mismo. Ah, Estamos hablando de un proceso contencioso administrativo. Para diferenciarlo, si tú gustas, porque en la ley nunca te va a decir esto se llama juicio de lesividad, sino nada claro. más es para fines didácticos. Ah, de acuerdo. Entonces solamente cambia, digamos, doctrinalmente la denominación, pero en la ley el procedimiento es juicio de nulidad. Es Únicamente para diferenciarlo, cuando es la autoridad le llamamos nosotros juicio de lesividad, ¿no? exactamente, y esto Ok. viene de un castellano, bueno, del castellano propiamente, digamos así, es un resquicio. Ya ven que a veces nuestro español mexicano tiene muchas palabrejas españolizadas, ¿no? Principalmente nuestras leyes, que pues ya ven que no se actualizan. Profesor, ¿podría por favor repetir la definición que nos dio? Que decía que cuando esto ocurre cuando la autoridad de la Administración Pública Federal tenga acción para controvertir una... Una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que ésta es contraria a la ley. Y les decía, se considera o se le llama de lesividad porque en España se entiende que es un acto administrativo que lesiona, que es lesivo. La palabra lesiva no les suena como algo así, como algo que está dañando, Dañino, dañino. dañino, contrario a la ley. Eso sería. Por eso se le llama juicio de lesividad, pero reitero, es exactamente el mismo, las mismas reglas, cambiarán unas que otras, pero es muy similar. ¿Se acuerdan ustedes en la obra que les envié, que les comenté de formularios de uso frecuente de la judicatura? Ahí viene precisamente los requisitos de la demanda en juicio de nulidad y de la demanda en juicio de lesividad. Por favor, denle una checadita porque lo vamos a ver próximamente. ¿Alguien tenía levantado la mano? No vi, bueno, ya la bajó. ¿Quién era? Era yo, profesor, pero es que necesitaba que me repitiera lo que le repitió a Moisés. Gracias. Ah, ya, y entonces ya quedó zanjada la duda. Muy bien. Bueno, entonces veamos más o menos esquemáticamente esto queda así. Díganme, por favor, si se comparte mi pantalla. Sí se compartió. Muy bien. Veamos. Tenemos entonces algo más o menos así. El demandante va a tener dos supuestos. ¿Ah? Aquí vamos a tener, digamos, a entes
privados o que actúan desde la esfera, cuando es una autoridad, que actúan no en su autoridad de supraordenado, sino en un plano horizontal. Muy bien. Entonces tendríamos algo más o menos así. Quedamos a las personas físicas. También dijimos personas legales, privadas. Y después, personas legales públicas. En este tercer supuesto, en el C, entendamos que es cuando la autoridad se ve afectada por otro acto de la administración pública. El ejemplo que les daba es pues, cuando una autoridad o parte de la administración pública centralizada o descentralizada se ve afectada por un acto administrativo o de naturaleza fiscal. Piensen ustedes en cuando el SAT les impone el pago de un crédito fiscal, como podría pasar con Pemex. ¿Estamos? Si Pemex piensa que no es adecuado, que no tiene por qué pagar, pues entonces puede acudir en juicio de nulidad a defender sus derechos. Ahora, veamos el otro caso. Este se va a referir a entes públicos. Y ese, pues, es más sencillo. Piensen ustedes que aquí nos vamos a referir siempre a personas legales públicas. Recuerden que cuando hablo de autoridades y en todo lo que estamos explicando, nos vamos a referir siempre a la administración pública federal. Estamos viendo las reglas en materia federal. ¿Sí queda claro eso? Muy bien. ¿Puedo dejar de compartir? ¿Ya copiaron esto? Un segundo, por favor. Listo. Listo. Todo esto es para hablar de la fracción primera del artículo 3. ¿Pero ya quedó claro? Ahora veamos la fracción segunda. Vamos a leerla despacito. Acuérdense que la ley es como un delicioso corte de carne. Hay que comerlo despacito, dejar que los jugos se concentren. No se los coman como si fuesen taquitos de suadero, que también son muy ricos. Pero pues esos hasta en 2 mordidas, ¿no? Vamos a leer la fracción segunda despacito. ¿Quién me ayuda? Oh, ya les dio hambre con lo que les acabo de decir. A mí.
Fracción segunda. Los demandados tendrán ese carácter. Ujú. A. La autoridad que dicte la resolución impugnada. Muy bien. Primero, vamos a ver ahora el demandante. Perdón, el demandado. Esta es la segunda parte. ¿Se acuerdan que siempre hay un accionante y para toda acción hay una reacción? Y el reaccionante, aquí le vamos a llamar demandado. Vamos a tener varios supuestos. ¿Quién puede ser demandado en el juicio de nulidad? En primer lugar, tenemos a la autoridad que emitió la resolución impugnada. Y aquí regreso al punto que analizamos anteriormente. Pues tenemos que hablar que en el juicio de nulidad vamos a tener un acto que impugnamos, una resolución de autoridad administrativa y diremos que es una resolución definitiva. Esta resolución definitiva podrá ser impugnada. Muy bien, pues tendrá el carácter de demandado la autoridad que emitió dicha determinación, que ella la dictó, que ella hizo la resolución. Ahí ya, pues para fácil, ir a ver quién firma y vamos a demandar a él. ¿Queda claro? Y esto hay que tomarlo bien en cuenta, porque a veces aquí en la práctica en el salón suena muy sencillito, pero ya cuando llegamos a los procesos es cuando andamos sufriendo estos aspectos que a veces nos parecen elementales. Entonces, les sugiero que lo vayan analizando con mucho cuidado. Muy bien, veamos lo siguiente. Inciso B, por favor. D. El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. Aquí entraríamos en el supuesto del juicio de nulidad. Perdóneme, del juicio de lesividad. Tendrá el carácter de demandado un particular, un ente privado, del cual se pide que se nulifique o se modifique una resolución administrativa que me favorece. ¿Queda claro? Este sería un segundo supuesto. Piensen ustedes, si yo tuviese una concesión para explotar algo y me lo quisiesen revocar cuando todavía está vigente la misma, porque consideran que la misma fue realizada contrario a la ley, no sé, imagínense que se hace una licitación y gano para construir un área, un ala de un aeropuerto. No me lo pueden modificar así porque sí o sí. Entonces, debe de tener un procedimiento. Un segundo. Les decía, si me quisieran quitar esta concesión, tendría que haber un procedimiento, ¿no? ¿O a poco la pueden revocar nada más así? No, tiene que haber un procedimiento. Tiene que haber un procedimiento. Si consideran que fue esta concesión, bueno, hay dos tipos de procedimientos. Uno, la rescisión, que esta se da cuando, bueno, pues ya por cualquier motivo la autoridad ya no desea que yo siga prestando mis servicios, pero pues tendrán que pagar las penalidades
que se establecieron en el respectivo pacto de voluntades. Pero el segundo supuesto es que la autoridad considere que mi resolución es que obtuve este fallo administrativo a mi favor con violación a la ley. Ahí pues obvio no se me van a pagar compensaciones ni nada, ¿concuerdan? Y para ello existe este juicio, el de lesividad. ¿Quedó claro este supuesto B? Muy bien. Pasemos al tercer inciso. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Profesor, entonces solamente es juicio de lesividad cuando la autoridad demanda a un particular por supuesta ilicitud en la obtención de, pues en este caso de una concesión, o en la ilicitud en un acto administrativo otorgado por otra autoridad. Exacto. Ok, de acuerdo. ¿Y cuando es de autoridad a autoridad? Que se estime que es contraria a la ley. Ah, ok. No, no ilícita, sino contraria a la ley. Contraria a la ley. Bien. Si gusta, yo puedo leer el C. Sí, pero me preguntabas, ¿de autoridad a autoridad existe? Ajá. Sí O existe. sea, ese obviamente sería otro supuesto, ¿no? Cuando una autoridad demanda a otra autoridad por ilicitud en un acto administrativo que le afecte a esa otra autoridad. Pero, a ver, pero la pregunta es si eso se llama juicio de lesividad. No, la pregunta es, ¿qué tipo de procedimientos sería ese? Que una autoridad emite un acto administrativo que lesione a otra autoridad, ¿sería juicio de lesividad? Ah, ok. ¿Y sería el primer supuesto? Exactamente, entraría en Ok, el primer supuesto, pero en el inciso B. claro, público. Exactamente. Ok, ¿Sí? ya me quedó más claro. Gracias, profesor. Perfectísimo. Ahora veamos el inciso C, por favor. Sí. El jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación respecto de las materias de competencia del tribunal dentro del mismo plazo, bueno, ese es el primer punto y aparte. Dentro del mismo plazo que corresponde a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios que se controvierta el interés fiscal de la Federación. Ok, aquí tenemos al jefe del Servicio de Administración Tributaria, normalmente conocido como el SAT. ¿Cuándo va a ser parte, sí o sí, forzosamente, aunque yo no lo llame? Cuando impugne resoluciones en donde se establezcan por cuestiones de coordinación en materia fiscal, es decir, acuerdos de colaboración para la recaudación de contribuciones. Esto, obviamente, pues podrá ser con los famosos con convenios de colaboración o de coordinación fiscal. Y ahí analizaremos cuándo es competente o no y tendremos que llamarlo sí o sí. ¿Estamos? Piensen ustedes lo siguiente. Un acto emitido por una autoridad estatal, pero ella lo emite porque la propia, porque celebró un convenio de coordinación o de colaboración, en virtud del cual se le faculta, voy a inventar, a recaudar el impuesto al valor agregado. Estoy inventando. Pensemos que va esta autoridad estatal y me emite una determinante.
de ese crédito, donde me dice, Polanco debes tanto de impuesto al valor agregado. Al momento que yo impugne, pues voy a señalar como autoridad demandada a la que emitió el acto. ¿Están de acuerdo? De acuerdo a la fracción, al inciso A. Pero también tendrá que estar o tendrá el carácter de demandada o de codemandada el jefe del Servicio de Administración Tributaria. Esto ustedes dirán, ¿pero por qué? Pues obvio, porque él tiene interés en que ese crédito fiscal quede firme. ¿Concuerdan conmigo? Porque al fin y al cabo él es el titular del crédito. Al otro nada más celebró un convenio de colaboración. ¿Sí queda claro? Esto es más evidentemente de carácter fiscal, ¿no? Sí. Exacto. Es más, bueno, sí, evidentemente carácter fiscal, pues el SAT, la mayoría de sus actos son de naturaleza fiscal, recaudatoria. Muy bien. Puede tener actos que no sean de naturaleza fiscal el SAT, por supuesto. Pero ahorita pensemos en el tema fiscal. Muy bien. Ahora, partamos al siguiente. Y bueno, un ejemplo que el SAT emite un acto administrativo que no sea de naturaleza recaudatoria, pues una licitación, una prestación de servicios. ¿Están de acuerdo? Que contrate a un despacho externo para algo. ¿Está? ¿Sí? ¿Queda claro? Pueden hacer distintos. No por el hecho de que sea Hacienda, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pensemos que todo nada más tiene que ver con recaudar. Pueden hacer muchos actos diversos. La administración pública es muy compleja. Muy bien, falta un supuesto. Vayamos a la fracción tercera. Fracción tercera. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Aquí hablamos como el tercero interesado o el tercero, el tercero que tendremos que llamar si se puede ver afectado por la resolución que se emita en el juicio de nulidad. ¿Queda claro? Entonces piensen ustedes. Esto es similar en el amparo. ¿Se acuerdan que en el amparo hay un tercero interesado, que es aquel que tiene una, exactamente igual, una pretensión incompatible con la del quejoso? Pues aquí va a ser lo mismo. Puede haber quien tenga una pretensión incompatible en contra de mi juicio de nulidad, pues puede que sí. Si eso ocurre, lo tendremos que llamar. Ahora entendamos, el tercero no es parte principal, no es parte indispensable. Puede existir o no existir. ¿Queda claro? Incluso lo podemos llamar y si no va, no pasa nada. No en todos los procesos va a existir este tercero. ¿Quedó claro? ¿Y cuál sería el otro ente que nos falta de nuestro trinomio? Hemos hablado de dos, ¿no? ¿Cuál será el tercero? La La autoridad que autoridad resuelve. judicial. La autoridad jurisdiccional o judicial, en este caso, los magistrados que integran la sala metropolitana, regional, etc. ¿Estamos? Esos son indispensables.
Este tercero, imparcial, imparcial e independiente, que se llama autoridad jurisdiccional, más el demandante y el demandado. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, ya nada más para redondear respecto de las partes, váyanse al artículo 5º de la propia ley y vamos a leerlo para entender un poquito del mismo. Ya lo tengo, profesor. Artículo 5. Ante el tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación en su caso. Entonces aquí, primero, aquí anótenlo ustedes. El artículo 5º es el que establece las formas en las que podemos actuar en el juicio de nulidad. Esto le va a servir mucho a los abogados. Muy bien. Primero que nada, bueno, formas en que un tercero puede actuar en representación del demandante o del demandado en el juicio de nulidad. Eso sería lo correcto. Primero, establece la ley claramente, está prohibida la gestión de negocios. Ya expliqué qué es gestión de negocios y entonces entendámoslo. De ninguna manera podré acudir si no tengo un documento que acredite mi personalidad. ¿Queda claro? Muy bien. Después, tengo que acreditarla y me tuvo que haber sido entregada a más tardar a la fecha de la presentación de la demanda. Es decir, al momento que yo firme esa demanda, que yo la presente, ya tengo que tener personalidad. ¿Queda claro? De lo contrario, va para atrás. ¿Sí? Ahora, leamos el siguiente párrafo. Este es importante. Es la representación de particulares. Acuérdense, no importa que sea como demandado o como demandante. ¿Cómo voy a representar a un particular? ¿Me ayuda, Beatriz? Sí, la representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firma ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del tribunal. Ahí. Hagamos un paréntesis. Primero, el primer supuesto es por escritura pública, lo que normalmente conocemos como un poder general para pleitos y cobranzas. Su nombre correcto es un mandato, con cláusulas especiales para representación en procesos jurisdiccionales. ¿Estamos? El acto jurídico se llama mandato, no poder. Yo cuando empecé a estudiar, me van a dar un poder, yo pensé que iba a ser como Superman o algo así, y no, me dieron un papelito ahí que no servía para nada, yo ni poder tuve. Ya después me explicaron en qué consistía y me desilusionaron completamente. Entonces, para que a ustedes no les pase así, es un mandato para que actúes en representación. Y esta es como que la forma más común para representar tanto a una empresa, bueno, a una empresa siempre lo haremos mediante escritura pública, o a una persona física, ¿queda claro? Pero hay otro supuesto que nada más será para personas físicas, que es mediante carta poder firmada ante dos testigos, bueno, el otorgante y dos testigos, y ratificada ante un notario o un secretario del
tribunal. Este supuesto, reitero, se aplica para personas físicas y tiene exactamente los mismos efectos que un poder notarial. ¿Queda claro? Entonces, esto es como una carta poder que ustedes pueden comprar en cualquier papelería, firmada con 2 testigos y ratificada ante el secretario del tribunal, tendrá el valor cual si fuese un poder notarial. ¿Queda claro? Pero ese es el requisito, que se ratifique. Profesor, ¿y cómo se ratifica? ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo? Nada más acudes ante el secretario del tribunal, le pides que te dé una cita, ya obviamente ya admitida tu demanda, en donde hayas exhibido tu carta poder, le pides que te dé una cita para ratificarla. ¿Qué quiere decir esto? Ratificar es que la persona que la suscribió, en este caso el otorgante, diga, entiendo la naturaleza del contrato, entiendo su contenido y esa es mi firma. Eso es ratificar. Como el secretario tiene fe pública, a partir de ese momento tienes las facultades otorgadas en el poder, no antes. ¿Qué quiere decir? Que no es como en materia, digámoslo así, de procedimiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que agregan la carta poder y ya firma el mandatario. Aquí no. Tú lo vas a agregar y en la misma demanda vas a establecer y solicito se me fije fecha y hora para ratificar mi escrito. A veces en el mismo auto admisorio te dicen preséntese cualquier día y hora hábil para ratificar. O a veces te dan una cita. Ya saben que ahora con esto de la pandemia ya andamos como locos. Pero ese sería el procedimiento, Moisés. Obviamente al acudir pues tendrán que llevar sus identificaciones, su INE, su cédula profesional, lo que sea, para que el juez o el secretario constate esta personalidad. Muy bien. Gracias, profesor. Creo que eso también es valioso porque a lo mejor y nos vaya a pasar algún día como usted cuando fue a recoger el poder notarial y no le dieron poderes, ¿no? Porque siempre leemos los supuestos, pero a la hora de la práctica a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Claro, no, en la práctica, acuérdense, mire, cuando uno sale, a veces dices, híjole, como que yo fui a no aprender nada porque hasta la del archivo me regaña, Juanita, la de las copias me pendejea. Entonces, bueno, por lo menos el proceso, así es, ¿eh? El proceso, recuerden, es ensayo, error, hasta que lo vayas perfeccionando. Dicen que después de 10 años litigando, ya medio sabes, y aún así, todos los días te salen sorpresas. Entonces, no se preocupen, eso a todos nos pasa, ¿sale? Quien les diga que desde que salió ganó todos sus asuntos y nunca ha perdido un caso, pues a lo mejor ha llevado un caso y fue un divorcio incausado, pero de ahí en fuera, eso no es cierto. A todos nos tiene que tocar algún desaguisado en esto del proceso. Pero bueno, veamos el siguiente supuesto ya para acabar la clase hoy y lo demás lo vemos la próxima clase, donde dice la representación de los menores de edad. ¿Quién me ayuda a leerlo? Bueno, si quiere yo. La representación de los menores de edad será ejercida por quien tenga la patria potestad. Tratándose de otros incapaces de la sucesión y del ausente, la representación se acreditará con la resolución judicial respectiva. Aquí tenemos entonces varios supuestos. Primero, menores de edad. La representación del menor de edad será por aquel que ejerce la patria potestad. Normalmente son los padres.
Digo normalmente porque ustedes saben que hay diversas formas, ¿no? Si hubo un juicio de pérdida de la patria potestad, lo que sea. Pero vamos al caso normal, los padres. Pues, ¿cómo voy a acreditar la representación de ese menor? Exhibiendo el acta de nacimiento. ¿Queda claro? Donde se desprenda que soy padre del menor. Veamos el siguiente supuesto. Incapaces. Cuando hablamos de incapaces, nos referimos a aquellas personas que han adquirido 18 años de edad, pero no tienen capacidad de ejercicio, solamente de goce. Normalmente, pues son personas en estado de interdicción, ya sea natural o adquirido. ¿Sí? ¿Cómo voy a acreditar la representación? Bueno, ahí actúa un tutor y su curador, que se encarga de vigilar la actuación del tutor. Pues esto será mediante un documento, una declaratoria que haga el juez de lo familiar, donde me otorgue esa calidad. ¿Queda claro? El tutor no será forzosamente familiar. Puede ser un tutor ajeno. ¿Estamos? Después, la sucesión. Ahí pues actúa, ¿cómo se llama el que actúa en nombre de representación del autor de la sucesión? Albacea. Albacea. Exactamente. Voy a actuar con mi nombramiento de albacea. El nombramiento de albacea, ustedes saben que te lo otorga un juez de lo familiar y en algunos estados, como o en la Ciudad de México, un notario público. ¿Queda claro? Recuerden que hay sucesión ante notario, por lo menos en Ciudad de México. Entonces deberé de exhibir el nombramiento expedido por una autoridad, ya sea juez de lo familiar o notario, que me acredite como albacea de la sucesión. Y el último supuesto, el ausente. Aquella persona que no sabemos si está vivo o muerto, pero pues tiene años que no sé de él y necesito promover porque llegó esta resolución en su contra. No tengo la seguridad que esté muerto. Típico caso, pensemos, yo tengo una tienda de abarrotes aquí en mi casa, mi papá se fue a Estados Unidos buscando una vida mejor y ya no sabemos de él. Tiene 15 años que no sabemos de él. Pero nos llega una clausura y la licencia de funcionamiento viene a nombre todavía de mi padre. En ese caso, pues yo no puedo decir, pues ya se murió, ¿verdad? Tendré que promover un proceso de declaratoria de ausencia, que es el último caso, el ausente. Y otra vez, la autoridad me expedirá un documento donde diga que yo represento al ausente para los procesos que hagan falta. ¿Queda claro? Muy bien, bueno, ya nos comió el tiempo. La representación de las autoridades las vemos la siguiente clase. ¿Alguna duda hasta aquí? De momento no, profesor. No, profesor. Perfectísimo. Bueno, pues pasen excelente inicio de semana y nos vemos el día miércoles. El miércoles es examen, ¿verdad, profesor? Sí, sí, como está agendado. Bueno, Ok. ¿Y va a venir hasta hoy? ¿Lo he visto hoy? ¿O hasta el viernes? hasta lo que vimos hoy y es igual que la vez anterior mediante formulario de Google. Aquella persona que anduvo sufriendo ese día que no podía contestar y demás, tomen sus previsiones para que ese día no sufran. Muy bien. Ok, entonces nos vemos hasta el viernes, ¿no? Nos vemos el viernes, bueno, pero su examen es ese día. El miércoles. Hasta Bueno. luego. Hasta luego.